Ok. Bien, recordando, espero que no se hayan olvidado en una semana lo que estábamos viendo. Pues ahí estamos con la valoración, la identificación de los riesgos, la evaluación de los riesgos y determinación de los riesgos significativos. Recordando un poco la primera fase, obviamente en el proceso de auditoría, pues los niveles de valoración siempre son 3, ¿no? Los riesgos se identifican a nivel de la entidad, a nivel de procesos y a nivel de aseveraciones, que son los 3 niveles. Y de esos, en el tercer nivel, solo en el tercer nivel se identifica el riesgo de incorrección material. ¿Ok? O sea, el tercer nivel es el que corresponde a los riesgos a nivel de estados financieros y aseveraciones. Solo en ese nivel es que se considera el riesgo de incorrección material, que no es otra cosa que una combinación entre el riesgo inherente y el riesgo de control, ciclos de transacción y los saldos de cuenta y clase de transacciones, y es en donde se valoran los riesgos, luego se identifican los controles, se combinan ambos y se determina el RIM. El RIM no es otra cosa que un riesgo combinado. Bien, pero nosotros hemos estado en la identificación de los riesgos a nivel de estados financieros, perdón, riesgos a nivel de negocio o a nivel de la entidad, como primera fase. Y aquí lo que hay que hacer en esta primera fase es identificar todos los factores internos y externos que hacen al negocio y que ponen el riesgo de que no se cumplan los objetivos a nivel de la entidad, ¿no? Identificar todos esos riesgos, ¿no?, que ponen en peligro el objetivo de la entidad. Bien. Y luego hay que valorarlos, obviamente, hay que valorarlos. Ahora, luego bajamos a identificar los procesos. Esos procesos normalmente son 5 o hasta 6, ¿no?, que hacen como ciclos de transacción en las empresas, que son normalmente 6, que puede cambiar según el giro del negocio. Esos procesos o ciclos de transacción normalmente hacen a el efectivo y sus flujos relacionados. 2, a las cuentas por cobrar, las ventas y cuentas por cobrar. 3, a las compras y pagos. 4, los inventarios y costos. 5, propiedad, planta y equipo. Y 6, todo lo que son recursos humanos y planillas y personal. Esos son los ciclos de transacción que normalmente existen en las empresas
¿no? Y posiblemente hay alguno más según las circunstancias. O haya menos de esos porque algunos podría ser que tengan otro tipo de ciclos de transacción como los bancos. Los bancos no van a tener ventas y no van a tener ventas y cobranzas, no van a tener inventarios y costos. Los bancos lo que van a tener son captaciones y colocaciones en créditos. Por lo tanto, esa es la diferencia que se tienen en algunos tipos de entidad, como también las compañías de seguros. ¿No ve? Bien, entonces identificamos los riesgos a ese nivel de procesos y recién vamos a bajar con esto a que en esos procesos hay transacciones, clases de transacciones y saldos de cuenta. Saldos de cuenta y clases de transacciones. En esos ciclos de transacciones, por ejemplo, en la transacción de ventas y cobranzas, obviamente nos vamos a encontrar con saldos de cuenta que hacen al balance general. Los saldos de cuenta son del balance general. ¿Ok? Entonces, en el ciclo de transacción de ventas y cobranzas, ¿no? Hay ciertos saldos de cuenta, por ejemplo, saldos de cuenta que están en el balance general, como las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar tienen saldos, ¿ok? Y tienen clases de transacciones de ventas que están en la cuenta ingresos o ventas en el estado de resultados. Bien, entonces, como decíamos, estamos en la primera fase, hasta la valoración. Puedo anticiparles que luego, una vez que tenemos la identificación de los riesgos, hay que valorar porque no todos los riesgos son riesgos altos. El tratamiento que se le da a los riesgos altos, ¿no? Es diferente que de los riesgos moderados o los riesgos bajos. Porque se va a poner énfasis, o sea, mayor énfasis en la auditoría en aquellos riesgos que son, pues, riesgos altos. Se va a poner un énfasis moderado en aquellos riesgos que son de riesgo moderado. Y no se va a poner mucho énfasis en aquellos que son de riesgo bajo, aunque vamos a evaluarlos todos. ¿Ok? Y habrán ciertos riesgos significativos, o sea, en el umbral más alto del riesgo, en los riesgos altos, en el umbral superior de los riesgos altos, y esos serán los riesgos significativos que además tienen ciertos componentes adicionales. Componentes que hacen a la posibilidad de fraude cuando además el riesgo sea alto y haya posibilidad de fraude o sean transacciones muy complejas que requieran la participación de especialistas, entonces esos son riesgos significativos, como lo vamos a ver enseguida. Bien, entonces estamos tratando de enfatizar cómo se identifican los riesgos, capítulo 8 de la guía, cómo se evalúan o cómo se dan valor, cómo se valoran los riesgos
¿Y cómo se identifican aquellos que son riesgos significativos que están en el nivel superior de los riesgos altos? ¿Ok? Ahora los riesgos los identificamos, obviamente, en un papel de trabajo donde vamos nosotros a considerar riesgo por riesgo, 1, 2, 3, los numeramos así. Y pues, por ejemplo, decimos que a nivel estratégico, a este nivel, a nivel de negocio, podría ser que la empresa hubiera estratégicamente, solamente una suposición, creado un nuevo producto. A eso se llama estrategia de diversificación, ¿no? A ver, de los que ustedes conocen como empresas, hay una empresa que permanentemente va creando nuevos productos, pero crear nuevos productos trae riesgo. Ellos tienen que saber medir su riesgo. Una empresa que todas las semanas nos trae siempre novedades es, por ejemplo, Delicia, ¿no? O Pil, con sus helados. Yo no sé cómo les ha parecido, pero a veces últimamente han estado haciendo helados de, a ver, ¿quién me dice qué helados han estado produciendo y cuál es el último helado que han sacado? Licencia, si no me equivoco, el último fue el helado de Vicervecina por el mes de julio. Entonces, hay un helado de Vicervecina. Seguramente ha habido originalmente un helado de canela. ¿Sí? Después, ¿qué otro helado ha habido antes? Para las citas que han sacado. ¿Recuerdan? Han sacado helado de api. De arroz con leche más han sacado. Helado de arroz con leche. Creo que han sacado helado de humintas más, ¿no? Sí, licenciado. Ahora díganme ustedes, si yo les pongo ahí inmediatamente, aunque tienen hasta 25, 30 tipos de helados, digamos que han sacado los últimos 4. Helado de api, helado de arroz con leche, helado de, ¿qué dijimos? Helado de huminta y ahora han sacado helado de Vicervecina. ¿Cuál de esos 4 helados creen que se vende más? No han probado ustedes. ¿Cuál de esos 4 helados se vende más? Disculpe, licenciado, yo he comprado y los señores que atienden dicen que sale más el de API. El de api. ¿Qué dice el resto? ¿Cuál sale menos? Díganme ustedes. ¿Cuál saldría menos, según su posición? El de Huminta, tal vez no sé. El de Huminta, dice. El de huminta parece que no sale mucho. ¿Qué dice el resto? Yo creo que de entre los 4 helados que han sacado, el primero ya no está saliendo mal, ya que ahora como han sacado un nuevo sabor, creo que ahora están
probando más el último que han sacado. Pero digamos en el tiempo, de aquí a 6 meses, ¿cuál sería el que perdure? O de aquí a un año. De esos 4 helados, ¿cuál sería el que más se venda y menos se venda? ¿Cuál corre el riesgo de desaparecer? Disculpe, licenciado, yo creo que el que más se vendería podría ser el de Vicervecina y el que menos se vendería el de Huminta. Ok, vamos a aceptar lo que dice su compañera, aunque podía la opinión ser diferente. Porque ¿a cuántos les gusta la Vicervecina? Bueno, podemos hacer un estudio, pero de hecho, podríamos decir que el de Huminta va a ser el que menos se venda en el futuro. La idea de poner el helado de Huminta era mejorar el rendimiento y en sus objetivos tener una buena rentabilidad. Pero digamos que a nivel de negocio, yo creo que es un peligro haber puesto un helado de Huminta que además se requerirá de repente mayor personal, otro tipo de maquinaria, se ha comprado más maquinaria y al final de cuentas no se va a vender mucho, o sea, va a ir en contra de la rentabilidad que tenga la empresa. Eso es riesgo de negocio, ¿se dan cuenta? Poner el riesgo de negocio y decir, no, vamos a vender tal tipo de helado y no se venda porque además habremos producido miles de helado en todo el país. ¿Está bien? Helado de Huminta. Y para eso hay que hacer pues algún estudio adicional. Eso quiere decir que ese helado, el helado por ejemplo que se está vendiendo, esos 4 helados no son solamente los únicos, deben venderse en todo el país. Ahorita estamos pensando como paseños. Y si nos vamos hacia el Beni, ¿ustedes creen que los 4 helados se vendan en el Beni? Helado de Api, helado de Huminta, helado de Vicervecina y el cuarto helado, ¿cuál era? De arroz con leche, licenciado. El helado de arroz con leche. ¿Ustedes creen que esos 4 helados que se han producido por miles se lleve al Beni y se venda? No, licenciado. Ninguno de los 4, porque van a decir, ¿API? ¿Qué es eso de API en el Beni? ¿Se toma API en el Beni? Ni lo conocen porque obviamente hace tanta calor que no necesitan un API. ¿Se conocerá de la Huminta en el Beni? Probablemente algo, pero no mucho. Arroz con leche, sí, lo conocen, pero no sé si lo consuman mucho. Entonces es un riesgo sacar los helados de esa manera. Que sería diferente tomar y seguir produciendo helado de canela, que es más universal, ¿no? O producir un helado de bombón, que es más universal para cualquier parte del país. O ponerle un sabor específico, por decir, helado de tumbo, helado de chirimoya. Si es que fuese así, helado de chirimoya o helado de tumbo, lo van a reconocer en cualquier parte del país. Y el sabor es conocido. Por lo tanto, esos helados podría ser que tengan mayores éxitos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es lo único que hay que ver, sino que hay que ver el riesgo
De fracasar significa el riesgo, en ese caso, de no cumplir con el objetivo. Pero además, ¿acaso la competencia es la misma en La Paz que en Santa Cruz o en el Beni? En Santa Cruz y en el Beni se consume mucho helado y la respuesta va a ser sí. Obviamente por el calor. Pero ¿quiénes hacen la competencia en Trinidad? ¿Alguno de ustedes conoce Trinidad y ha estado yendo a Trinidad, al Beni? ¿Qué helados se venden más? Los helados que se venden, por ejemplo, en la Plaza de Trinidad, ¿sí? En la Plaza de Trinidad, son los hechos artesanalmente y así como los produce en La Paz, por decir, el Dumbo, ¿no? El Dumbo en La Paz, en los restaurantes que tienen Dumbo, hacia afuera venden y los manualmente, ese rato uno escoge y se dice, este helado quiero, mezcla inclusive Dumbo con chirimoya y encima le echa algo más, qué sé yo, ese es el que más se vende. ¿Ok? Eso quiere decir que, ¿y el resto qué venden? Los que están afuera vendiendo son picolés. Y bueno, es pues diferente la competencia. Es diferente la tecnología, ¿no? Es diferente el mercado, ¿sí? Es diferente el mercado de productos. Eso es hablar de negocio, ¿de acuerdo? Que obviamente ahorita nos hemos puesto a hablar de helados, pero así como hablamos de helados, podemos hablar de panes, ¿no? ¿Cuál es el nivel de panaderías que existe? Si yo quiero poner en este momento mi negocio de pan, ¿ustedes creen que mi panadería, quiero decir, que tengamos una buena recepción? ¿Qué tipo de pan se vende en La Paz? ¿Qué tipo de pan se vende en Santa Cruz? ¿Qué tipo de pan se vende en Oruro? Además, ese pan es más local. Eso quiere decir que se produce en La Paz y no podemos estar poniendo en camiones para que lleguen a Santa Cruz. No tiene sentido. ¿Se dan cuenta? Los factores para un negocio son diferentes que para otro negocio. El pan no se lleva en camiones hasta Santa Cruz. El pan se distribuye en la mañana y ya está. Y se vende en las siguientes 2 horas. Bueno, podemos irnos a otro tipo de negocio, ¿no? Podemos irnos a un hotel. Y el hotel tiene pues otro tipo de factores que hacen a su negocio. No sé si yo les he comentado, por ejemplo, he estado analizando recientemente los riesgos que hacen a negocios como aquellos de aviación. Las líneas aéreas han quebrado. Casi todas están quebradas. El riesgo de hacer una línea aérea es demasiado alto, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? Y no es porque no hayan aviones. A ver, alguien que me diga, en estos 2 últimos años, ¿por qué las líneas aéreas se están quebrando? ¿Por qué no están cumpliendo con su objetivo de negocio? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál de estos factores hace a los riesgos de una línea aérea? Imagínense. ¿Será un problema de el contrabando? ¿Será un problema de la sociedad? ¿Será un problema de tecnología? ¿Será un problema de mucha competencia en líneas aéreas?
¿Será que el gobierno ha puesto muchas restricciones? ¿Será un problema de que hay o no hay clientes? ¿Será un problema de mercados? ¿Cuál es el problema de estos 2 últimos años por los cuales casi todas las líneas aéreas se están quebrando como negocio, como entidad? No, no se imaginan. Por ahí tenía yo uno que es facilito. A ver si tengo el del, por lo menos del 2021. Los estados financieros. Aquí tengo uno, ¿ven? Aeroméxico, ¿no? Igual está, exactamente si yo entro a LATAM, lo mismo. O sea, líneas aéreas latinoamericanas. Ahí tengo los estados financieros, que lo voy a ampliar un poquito más. Estos son sus activos. Bien, 86.000 millones, porque están miles. De eso lo más importante es la propiedad, planta y equipo. Bien. Vamos a su patrimonio. Este es su patrimonio. De los 86.000 millones de pesos mexicanos, ¿cuánto tiene de pérdida hasta ahora en los 2 últimos años? Sí, miren. 61 millones de pérdida. De su capital, que era 3.000 millones, han perdido hasta la fecha 61.000 millones, lo cual hace que ya no tengan patrimonio. De otra manera, el monto de su patrimonio es negativo. Han perdido, pero tanto, tanto. Y se han endeudado tanto y que van a arrastrar cuando quiebren a algún banco. Deuda financiera 39, deuda financiera 36 más 39, o sea que hay 40 prácticamente más 37, estaríamos hablando de 77 millones de deuda. Y tienen una pérdida de 61 millones o 61.000 millones, porque esto está en miles. ¿Por qué? Entonces uno mira aquí y dice, el ingreso normalmente, el ingreso de las líneas aéreas, del total de activo que se tienen, que en este caso es 86 el total de activo, lo mínimo que ellos deberían generar, lo mínimo para estar en equilibrio es un ingreso doble. Eso quiere decir que de 86 por lo menos deberían tener el doble, 160 millones de ingresos como mínimo para sostenerse. Veamos cuánto tienen de ingresos. Sí, hemos dicho, como mínimo deberían tener 160 millones. ¿Cuánto han generado de ingresos? 39. El 21 algo se han recuperado, pero muy poco. Y el 20 que fue de 22. Pregunto, ¿cuál es el problema nuevamente? ¿Por qué el negocio está corriendo riesgo? Yo creo, licenciado, que en esos años ha corrido riesgo por el cierre de fronteras por COVID. Ok, el COVID. Ahora,
algo se ha recuperado. Y las empresas, estas líneas aéreas están operando, tienen por decir, cada una 100 aviones. De los 100 aviones solo están operando algo así como 20 a 30 aviones. Hay 70 aviones que están parados. ¿Por qué? En líneas aéreas. Piensen, líneas aéreas. Por el combustible, licenciado. Puede ser un factor, por supuesto, es riesgoso, por la guerra de Ucrania, digamos, y no hay combustible. Y trabajan también con gas y petróleo que viene de Rusia y ya no quieren distribuir, puede ser un problema. Eso se llama, el riesgo es de lo que estamos estudiando, de proveedores. Proveedores, aquí están, ¿no ven? Proveedores de combustible, un factor. ¿Cuál es el principal factor, díganme ustedes? ¿Cuál de estos? Porque acabamos de ver que financiamiento les han dado, o sea, no es factor, no es el mercado de capitales, porque les han dado financiamiento. Las leyes no han cambiado. O en parte sí, restricciones con el COVID. No mucho. La competencia, hay harta competencia y eso también está afectándoles. Tecnología, no ha cambiado la tecnología en aviación, sustancialmente, claro. ¿Cuál es el problema? Entonces, vamos a averiguar, a ver. Vamos a averiguar, porque lo tienen que averiguar, tienen que concentrarse en algo que es real. ¿Sí? Líneas aéreas, así lo vamos a poner, ¿no? Líneas aéreas, problema. Bueno, espero que nos digan los problemas. Dice 3 razones, estamos hablando de junio 6, razones que explican el caos. Vamos a ver si aquí está. Es que está aquí en líneas aéreas, no está en líneas aéreas. Este es un comentario de... Aquí está. Este es año 2018, cuando no había pandemia, entonces no hay que ver. Este sí, aquí está, miren. Las líneas aéreas están paradas, dice. Muestran hasta las fotitos, los aviones. ¿Cuál es el principal problema? Ya está ahí. Ahí están las líneas aéreas. ¿Cuál es el principal problema? Baja disponibilidad de los pilotos. Sí, señores. Y del personal. Señores, en aviación no hay personal que quiera trabajar en aviación. Lufthansa ha retirado 15,000, no ha retirado, sino no tiene disponibilidad de 15,000 personas para operar. ¿Por qué? Si ustedes estudiaran ahorita para ser pilotos y para ser azafatas y azafatos, los capturan, consiguen trabajo, pero sobre la marcha, con un cursito de 3 meses, ustedes estarían volando. ¿Cuál es el problema? Suspensión de miles, dice, ¿no? De miles de tripulaciones. Tripulación son el personal.
Tripulantes son las azafatas y azafatos. Hay un problema mundial. Si ustedes se ponen a estudiar, en este momento consiguen trabajo, claro. Tienen que tener su toquecito, ¿no? Tienen que tener cierta medida, cierta presencia, pero eso no es mucho. Últimamente ya no se exige tanto. Antes era muy exigente eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Nadie quiere subir un avión por el riesgo del COVID. Es donde más se contagian y donde más han muerto los tripulantes, peor que los médicos. Es como los médicos veían los enfermos de COVID, entraban a curarlos y también se contagiaban los médicos y eso que entraban ellos bien cubiertos, con mascarillas, con todos los médicos. Pero tenían tantos pacientes que se contagiaban de una o de otra forma. Y los tripulantes en el avión, todo el rato llegan a un aeropuerto, cambian de personas, las personas suben y ellos entran al avión. Están 3, 4, 5, 6, 7 vuelos en el día, más vuelos, de un lugar a otro con diferentes personas. Se contagian, pero inmediatamente, todos los días, y mueren. Nadie quiere subir, pues, a un avión como piloto o como tripulante. De hecho, de años anteriores, ya no hay falta de personal. Entonces, claro, si no hay gente que quiera trabajar en un avión, con el COVID peor, entonces de las 100 personas que trabajaban, solo trabajan 30, igualito tienen que parar los otros aviones. A ver, ¿qué he estado viendo catastróficamente el otro día aquí? ¿Cómo se escriba? A ver, vamos a tratar de escribir. Lufthansa, creo que es. Creo que es así. No. Vamos a caer. Ahí está, Lufthansa. Ok. Lufthansa, crisis, vamos a poner. Es una línea aérea de Alemania. Crisis de aviación. $6,700 millones de pérdida. Ahí está, miren, es lo que yo les decía. ¿Cómo han trabajado? De 100 aviones han trabajado 31 aviones. Eso quiere decir que han operado solo el 31%. De los 1,000 aviones, solamente han trabajado, de 1,000 aviones habían trabajado 300 aviones. Los demás están estacionados, parados. ¿Ok? Alemania está queriendo ayudarles, pero pues, difícil, ¿no? Muy difícil. Se han retirado cualquier cantidad de personas. Ok, no hay personal que quiera trabajar en aviación.
Entonces, ¿cuál de estos tres factores, de estos factores es el que estamos viendo? Caramba. A ver, lo voy a ampliar aquí. ¿Cuál de estos factores estamos viendo? ¿Cuál de estos factores? ¿Cuál es el problema? Léanlos. La sociedad, licenciado. ¿Ustedes creen que sea la sociedad? El mercado laboral. El mercado laboral. Mercado laboral. ¿Se dan cuenta? Mercado laboral, ¿qué significa? Significa dónde conseguir personal para trabajar. Ese es el problema. No hay, en el mercado no hay personas que quieran trabajar en aviación. O si hay, es muy poco. ¿Por qué? Por el alto riesgo. Si ustedes fuesen a Alemania ahorita, estudian algo de alemán, ¿no? Idiomas, además que deben saber idiomas. Y después se enrolan y los van a capturar inmediatamente. Están reclutando. Yo quiero trabajar ya, adentro. Porque las empresas se están quebrando. Todas las líneas aéreas, no una, todas, absolutamente todas. Habría que ver cómo están aquí en Bolivia nuestras pocas líneas aéreas, deben estar igualito. Y no es porque sean malas líneas aéreas, no, porque el mercado laboral está en crisis en líneas aéreas. Claro, el otro día yo analizaba y veía algo diferente. Estaba viendo unos laboratorios químicos. Y lo primero que he preguntado a esos laboratorios, a uno de los laboratorios era, ¿a qué te dedicas? O sea, a ver, vamos a entrar a laboratorios, o sea, fármacos, líneas de fármacos, ¿no? Ustedes tienen que saber que no es lo mismo tomar, por ejemplo, a ver, ¿cuáles son las empresas que en Bolivia están normalmente? A las que conocemos, Bagó, Tecnofarma, son la de cajita guinda, ¿no ve? Bagó son la de cajita lila, cuando les van al fármaco a comprar. Bagó, Tecnofarma, Alcos. Bueno, a ver, vamos a ver. No sé si están aquí. Vamos a tratar de ampliar. No es cuestión de decir, esta es mi línea y ya está. Aquí está. A esto se llama línea, señores. En esos laboratorios. Algunos de ellos se dedican a antiinflamatorios. Otros son especialistas en cardiovascular, o sea, estamos hablando de todos los medicamentos de corazón. Otros se dedican a todo lo que es dermatología. Entonces, cuando entran, sus vitrinas están con todos los productos de la piel, ¿no? Otros se dedican al estómago, gastrointestinal. Otros se dedican a lo respiratorio, o sea, todo lo que significa pulmones y eso. Músculos, ¿no? O también otros, traumatología, roturas de pies, todas esas cosas, ¿no? Otros se dedican a sistema urinario. Otros se dedican solo a oftalmología. Otros se dedican solo a analgésicos, ¿no? Otros a diabetes. Otros se dedican exclusivamente a producir productos de cáncer. Y así, otros antihistamínicos, o sea, antialérgicos. Bueno, otros son antisupresores, ¿no? Inmunosupresores. Bien, díganme ustedes cuál de estos ha tenido, porque así como en la aviación, se ha caído la aviación y todas las líneas de aviación están en quiebra, casi todos. Con el COVID, en línea de farmacias
han tenido éxito, pero no todas. Dígame de estas que acabamos de entrar a internet, ¿cuál de estas ha tenido mayor éxito y ha ganado, se ha hecho la plata con las enfermedades y sigue haciéndose la plata? ¿Cuál? Respiratorio puede ser. Respiratorio, ¿ven? Facilito, ¿no ven? Bueno, ¿y cuál de estos tienen una línea constante de ganar dinero? Los analgésicos. Ok, entonces ustedes dicen, mire, aquí tenemos analgésicos, son de dolores. ¿Cuál de estos, no? Es los medicamentos más caros, que poco se produce, se venden a alto costo. ¿Cuáles son los más caros? Los más caros. Oncológicos y cardiovascular, puede ser. Ok, oncológicos y cardiovasculares. Son los más carísimos. ¿Ok? ¿Cuáles son los que normalmente va uno a la farmacia y compra? Los que más se venden. Bueno, olvidándonos de los respiratorios que hemos escogido, que obviamente por el COVID ahorita eso se han hecho mucha plata. Los analgésicos, tal vez, licenciado. Analgésicos, ¿no? Y los antiinfecciosos, ¿no? Desde la penicilina, todo el rato se está vendiendo, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿se dan cuenta? No es lo mismo en una farmacia o en un laboratorio vender uno u otro producto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tratan de diversificar sus productos. Vamos a ver, por ejemplo, uno que es conocido, Bagó. Aunque no ha habido líneas alemanas, hemos conocido muchas líneas nosotros en Bolivia, ¿no? Laboratorio Bagó. ¿No? Laboratorios Bagó. Pues es una de las que seguramente ustedes más conocen. A ver, laboratorios Bagó. Vamos a ir a su home. No me permite. Ahí está. No quiero ver lo de Bolivia, sino quiero ver a nivel internacional. No me está dejando ingresar. A ver, veremos qué pasa en Bolivia. Tampoco. A ver, por decirles. Johnson and Johnson. ¿A qué se dedican? ¿Qué productos? Son más específicos todavía de lo que hemos estudiado hace un rato. Johnson and Johnson, originalmente, ¿cuál era su línea? ¿No? ¿Cuáles son los productos de Johnson and Johnson? No sé por qué no estoy pudiendo abrir. Ahí está.
algunos, ¿por qué se distingue Johnson & Johnson? ¿Recuerdan? Es una Porque marca para bebés, creo, para licenciado. bebés, ¿no es cierto? Para bebés. Empezaron con talcos para bebés, cremas para bebés. Seguramente ustedes cuando eran niños y visitaban, les ponían Johnson & Johnson. Ahora ya hay algunos que tienen como competencia. Pero hoy en día se han dirigido no solamente a productos de bebé, sino que también productos de traumatología y también tienen a tomar la temperatura y todo eso, ¿no ve? Termómetros, tienen productos de, fíjense, todo este tipo de Johnson & Johnson que son equipos quirúrgicos, ¿ok? Entonces, bien, ok, ya hemos especulado, o sea, a lo que yo quería llegar es a decir que pese a que tenemos, inclusive en algunos casos, tenemos una línea de fármacos y químicos, esa línea se dirige a diferentes ambientes, quiero decir, fármacos de oncológicos, una línea, fármacos pulmonares, qué sé yo, otra línea, como lo hemos ido viendo hace un ratito. ¿Ok? Antiinflamatorios, cardiovasculares, cada uno es diferente. Meterse en laboratorio y solo respiratorio es una línea, pero necesita todos estos factores para que ese negocio funcione. O sea, necesitan, no es que uno dice, están vendiendo bien los respiratorios, empezaremos a vender los respiratorios. No, tiene que pues buscar el mercado laboral, tiene que buscar expertos en producir productos respiratorios. Tiene que buscar financiamiento, millones. Tiene que ver si esos productos pueden ser vendidos en el mercado. Tiene que buscar los proveedores de esos productos, los clientes. El gobierno tiene sus restricciones. Uno no puede producir cualquier medicamento. Y no solamente eso, hoy en día, antes había, por decir, a ver, de niños, ¿quiénes a ustedes les han puesto hipogloss? ¿Para qué es el hipogloss? Dígame. Para escaldaduras, licenciado. Escaldaduras de niños. Cuando los niños nacen, se irritan sobre todo por la orina, ¿no? O se orinan y entonces esa orina les quema la piel. Entonces les crea escaldaduras. Entonces creó el hipogloss, se les pone la cremita y desaparece, ¿no? Últimamente también alivia tanto la piel, la vuelve tan suavita que algunas señoras inclusive se ponen en la cara, ¿no? Porque les genera así como pompis, su carita los deja como, a ver, como piel de Cleopatra. Ok, pero le salió la competencia. ¿Cuál es su competencia de hipogloss? En Bolivia. Sino que además es caro, que es un producto de mercado internacional, el hipogloss. En Bolivia, ¿quién le hace la competencia? ¿Qué producto le hace competencia a hipogloss? Fácil. Pompigloss, creo, licenciado. Pompigloss, ¿ven? Pompigloss es para el pompis, para los potitos de los niños. Pompigloss, y para las caritas de las señoras que parecen potitos. A ver, eso es, les alivia la piel. Entonces, hay que considerar, a esto quería llegar, no solamente se toma el producto, sino hay que ver la competencia que crea riesgos. Cuanto más competencia hay, es un problema. Y no solamente es eso, la tecnología y así, hasta el contrabando. Algunos productos entran de contrabando, de esos productos. En todos los negocios sucede eso, pero obviamente hay que concentrarse en los negocios, hay que estudiar los negocios para saber
¿Qué riesgos corren esos negocios? Y esos negocios a veces cambian de personal, ¿no es cierto? Imagínense que Lufthansa ahora que quiera operar porque nuevamente se está reactivando la economía, contrate nuevos pilotos. ¿Ustedes creen que sea fácil contratar nuevos pilotos en el mercado laboral? ¿No corren riesgo? Ha pasado 2 años de la pandemia, ya los pilotos están viejos, ya no van a poder volar. Ahora vamos a poner pilotos nuevos. ¿Cuál es el riesgo? El nuevo riesgo. No solamente ya es el COVID. ¿Cuál es el nuevo riesgo? ¿Ustedes creen que es subirse al avión y empezar a pilotear nomás un avión? Si, a ver, ustedes pasen clases de conducción. Hablando de conducción, ahorita me tengo que ir rápido porque mi licencia se ha vencido. Pasen clases de conducción 2 mesecitos y manejen un auto. ¿Ustedes manejan rápido un auto? ¿Qué dicen? No, No, licenciado. ¿Qué riesgo corren De chocar, de chocar? Y un avión, de estrellar el avión. de estrellar el avión. Entonces, no es cuestión de tomar pilotos, ¿no es cierto? Peor pilotos jóvenes, nuevos, sin experiencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se llama ¿qué? Riesgo de negocio. Ahora, y si yo les digo, igualito que los pilotos, ¿se dan cuenta? Igual que los pilotos, en una empresa también se puede cambiar, entre comillas, escuchen lo que voy a decir, el piloto que va a manejar la empresa. ¿Cómo se llama el piloto que maneja la empresa? Gerente. El gerente. El gerente es el piloto que maneja la empresa. ¿Está bien? Es como piloto de aviación. ¿Qué me han dicho del piloto? Si cambiamos un piloto, ¿qué puede pasar? El nuevo piloto, ¿qué puede hacer? ¿Qué dijeron? estrellarnos. Estrellar el avión. Ahora, si cambian de piloto en la empresa, si cambian de gerente en la empresa, ¿qué puede pasar? Quebrar. Analógicamente, ¿qué puede pasar? Estrellar, ¿qué? Ya no es el avión. ¿Qué va a estrellar? La empresa. La empresa. ¿Se dan cuenta? Ahora, ya, no vamos a cambiar de gerente, ya, el piloto finalmente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a cambiar al contador. ¿El contador qué hacía? Preparaba los estados financieros. ¿Está bien? Preparaba estados financieros y tenía tanta experiencia en la empresa que preparaba los estados financieros casi sin fallas. Pero ahora nos enteramos de que han cambiado al contador. El contador es nuevito, recién salido del INCOS. Del INCOS ha salido. Bueno, del Instituto Pepe el Grillo, ¿no? Salió de un instituto. Tenemos un nuevo contador. ¿Qué dicen? ¿Cómo van a salir los estados financieros? Con el nuevo contador. ¿Es riesgoso o no es riesgoso? Es riesgoso. Es riesgoso. Porque no es lo mismo un contador del Instituto Pepe el Grillo que que hayan contratado un contador de la UMSA. Ustedes que van a salir como contadores de la UMSA son capísimos. En cambio, los que salieron de un instituto, no voy a decir el nombre del instituto, de un instituto cualquiera, es pues de alto ¿qué? Riesgo. ¿Ve? Eso es lo que les estoy queriendo decir. Por eso toda esta clase les estoy mostrando cosas.
Eso es nivel de entidad. Cambiar un gerente financiero, cambiar un contador, cambiar el personal, cambiar un gerente, ¿no? Crear un nuevo producto como los heladitos que hemos descrito ahora. ¿Qué producen? Nuevos gobiernos, nuevas leyes, nueva tecnología, nuevos mercados laborales, más mercado, menos mercado. ¿Qué producen? Síntesis. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué producen? Todos esos cambios o aumento, más productos, menos productos, enfermedades, nuevas leyes. ¿Qué producen? Riesgo. 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 Estamos hablando de riesgo. Eso se llama riesgos de negocio. De eso estamos hablando. De eso habla esto que son la guía, y con eso voy a terminar esta clase porque quiero recordarles eso. No es tan fácil. Si no se les reitera, esto es de eso estamos hablando. De riesgos inherentes. ¿Cómo identificar? Así como les he dicho ahora. En mercados laborales, no es lo mismo el mercado laboral de un laboratorio, ¿no? Que el mercado laboral de aviación, ya han visto ustedes. No es lo mismo contratar pilotos que contratar, ¿no? Ingenieros en laboratorios, ¿no ven? No es lo mismo. De eso está hablando este capítulo. De eso habla este capítulo hasta abajo, identificar esos riesgos que son riesgos de negocio. ¿Ok? Riesgos de negocio, que ustedes ya han leído, ¿no? Entonces, ¿cómo se identifican esos riesgos de negocio? Estos riesgos de negocio se identifican con información acerca de la entidad. Y hay que buscar todos estos factores internos y externos que están en la guía. Hasta en otro momento, bueno, tienen que verse todos esos factores internos, externos, la naturaleza de la entidad. Ya saben ustedes que no es lo mismo una empresa de aviación que una empresa de laboratorios, no es lo mismo, que un hotel, no es lo mismo, ¿no? También identificar sus políticas contables, el personal, todo eso que hemos visto, hasta llegar a un determinado momento de tomar todos estos factores y esos factores que estamos viendo y todo ponerlo en una matriz, más tomar en cuenta, ya no voy a volver a esto, asuntos que tienen que ver con posibilidad de fraude. No, esto que es el triángulo del fraude, que ya si está marcado es porque ya lo hemos visto. ¿Ok? Hasta poner eso en una matriz. Toda esa identificación lo vamos a poner en una matriz. Aquí está. Esta matriz, ¿no? Si introduce un nuevo producto, es un problema. Hay riesgos, ¿no? No es lo mismo poner un helado de chocolate que poner un helado de crema, que poner un helado de api, ¿no? Un helado de huminta. No es lo mismo, a eso se refiere. ¿No? No es, fíjense, cambiaron al piloto de la contabilidad, al jefe de contabilidad, es un riesgo. ¿De acuerdo? Es un riesgo. Y así hay que empezar a hacer la matriz. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿No? Ahí está
el ejemplo de esta matriz, de esta empresa, que es la Furniture, ¿no? Que en ese caso produce muebles, ¿no? Muebles. Entonces hay un problema. ¿Cuál puede ser? Caída de la economía, como en el caso de la pandemia. ¿Sí? Crecimiento continuado, ¿no? Problemas de tecnología, ¿no? Ventas nuevas y así sucesivamente que afecta. Estos son por qué los factores de riesgo que tienen que ustedes especular y tienen que ver qué aseveraciones van a afectar o qué cuentas en los estados financieros, ¿no? Ejemplo, en fraude, hay mucha presión fiscal. El fisco presiona mucho, que a veces hace que las empresas tengan que tratar de evadir los impuestos, que es un riesgo, ¿no? Tratan de minimizar la carga fiscal, así. Ahí están los riesgos de fraude también. Bien, eso es. Preguntas. Esos son los riesgos de negocio. ¿Qué es el riesgo de negocio? El riesgo de negocio es aquel riesgo que hace que no se pueda cumplir con los objetivos estratégicos de negocio, que no se pueda cumplir con su visión, con su misión, etc. Por favor, espero que hayan descansado la anterior semana, pero ahora pues tenemos que volvernos enfocar en lo que estábamos viendo y vamos adelante y vamos a hacer las matrices, etcétera, y la siguiente clase ya vamos a, ya porque ya lo vieron, lo han leído ustedes, vamos a empezar inclusive a hacer la valoración, depende del tipo de negocio. Para algunos negocios es más riesgoso algo, una cosa que para otros, ¿ok? Si no tienen preguntas, pues voy a terminar la clase. Y nos veríamos el día miércoles y espero que lean y lean.